Muy bien, estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Siempre gracias a los hermanos que tienen la disposición para mantener este contacto con diferentes hermanos de diferentes lugares. Estamos listos. Como usted ve, el título dice, ¿quién es un evangelista? Nos vamos a detener durante unos minutos en este tema. Para ello, vamos a pensar en 4 puntos o 4 apartados. Primero nos detendremos en la definición del término, luego hablaremos acerca de la elección y formación de un evangelista, las funciones que le autoriza la Biblia al evangelista y, en cuarto lugar, reflexionaremos acerca del término local o itinerante, que lo convierte a una persona evangelista. Veamos nuestro primer apartado. Vamos a abordar lo básico, pero que a la vez es relevante. Entender la definición de la palabra. Siempre nos preguntamos cómo deberíamos llamar a un hermano que trabaja a tiempo completo en la obra. Lo llamamos evangelista, predicador o ministro. El estudio de los versículos que contienen pues esta traducción que nosotros conocemos como evangelista nos va a ayudar a entender. Primero, encontramos una palabra en el Nuevo Testamento aplicada a los hombres que predican el Evangelio. En nuestra Biblia Reina Valera la encontramos la traducción como evangelista de un término griego evangelistes. Esta palabra se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 5, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y ahí tenemos la palabra griega que nosotros hoy día pues la tenemos como evangelista. Además, en Efesios capítulo 4 del versículo 11 se usa de nuevo este término, donde el apóstol Pablo dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De nuevo encontramos la palabra griega aquí, que en nuestras traducciones aparece como evangelista, aplicada a alguien que se dedica a predicar el evangelio. En Hechos, capítulo 21 y el versículo 8, encontramos este relato. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Primera vez que la palabra evangelista aparece aplicada a un hombre en particular, en este caso Felipe, y el término pues lo vamos definiendo. La primera palabra que encontramos es evangelista. De acuerdo a los estudiosos, por ejemplo, los diccionarios griego-español, los expertos, Tuggy define a evangelista como una persona que predica las buenas nuevas. Sabemos que las buenas nuevas son el evangelio. El conocido léxico W.E. Vine dice, un mensajero de lo bueno denota un predicador del evangelio. Y Thayer también dice que un evangelista es un portador de buenas nuevas. Por lo tanto, el evangelista debe predicar el evangelio, debe predicar las buenas nuevas, y es el primer término que nosotros encontramos aplicado a los hombres que están encargados de predicar el evangelio. Encontramos también otros términos, los cuales necesitamos definirlos. El segundo término que encontramos es predicador. Al evangelista también se le denomina predicador. Y la palabra griega que se utiliza es kerux, aparece en 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 7. Leamos qué dice el apóstol Pablo. Para esto, hablando de él mismo, para esto yo fui constituido predicador
y entre corchetes está la palabra original, en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, kerux, que para nosotros en español es predicador. Repetimos, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Este es el segundo término aplicado a aquellos que se dedican a predicar el evangelio. Por lo tanto, a los que trabajan a tiempo completo en la obra se les puede llamar evangelistas, pero también encontramos, de acuerdo a la escritura, que se le puede llamar igualmente predicador. Siempre el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 11, dice, del cual, está hablando del evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Nuevamente, el apóstol Pablo, hablando de él mismo, especifica que él fue constituido predicador y el término que se usa es kerux. Prosigamos en otro versículo donde se encuentra una palabra derivada de kerus, keruso. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues se necesitan predicadores, en este caso predicadores del evangelio. Por lo tanto, un predicador es un heraldo, uno que proclama, un proclamador público, según W. E. Vine. También encontramos en el diccionario Strong que dice que un kerux o un predicador se trata de proclamar como proclamador público específicamente una verdad divina, en este caso pues el evangelio. Un comentarista llamado de apellido Hendrickson dice que en el mundo antiguo un heraldo o un kerux, era un heraldo, era la persona que por orden de un superior hacía un anuncio público en voz alta. En este caso, el evangelista o el predicador, el heraldo de las buenas nuevas, predica esa verdad por una orden superior, en este caso por la orden de Jesucristo. Y un tercer término que encontramos en el Nuevo Testamento aplicado a los hombres que se dedican a predicar el evangelio es ministro, la cual se traduce de la palabra griega diáconos, una palabra conocida por nosotros. Efesios capítulo 3 y el versículo 7. Nuevamente el apóstol Pablo dice del cual, y según el contexto está hablando del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El apóstol Pablo dice que él ha sido constituido ministro. Antes nos había dicho que había sido constituido evangelista. Y ahora vemos aplicándose al mismo oficio, a la misma ocupación, la palabra diáconos, que traducida es ministro. Este término muchas veces es mal usado en el mundo sectario y se presenta como un título. Sin embargo, el apóstol Pablo no se lo aplica a él mismo como un rango eclesiástico o como denotando superioridad dentro de la iglesia, lo cual significa que ministro no quiere decir estar por encima de los demás creyentes. La idea no es ejercer un cargo, sino ser puesto, ser designado en un servicio. En este caso, estar al servicio del evangelio. Y decimos un servicio porque la palabra diáconos en otras versiones se traduce servidor. Veamos, por ejemplo, estas tres versiones. Hacemos una comparación, la nueva versión internacional, la Reina Valera contemporánea y la versión Dios habla hoy. La palabra ministro, vamos a observar en letras rojas la palabra vertida al español y también cómo aparece en su idioma original, en el griego, diáconos. Una versión internacional dice, de este evangelio llegué a ser servidor, diáconos.
como traduce la Reina Valera contemporánea, dice, fui designado ministro de este evangelio, mientras que la versión Dios habla hoy, dice el apóstol Pablo, yo he sido puesto al servicio de este mensaje. Por lo tanto, vemos claramente que la palabra ministro tiene que ver con servir, estar al servicio de un predicador, un evangelista o un ministro, está al servicio de Cristo para predicar el evangelio. Un versículo más, el apóstol Pablo también usa esta misma palabra, diáconos, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hacemos el mismo ejercicio de comparación entre la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y la versión Dios habla hoy. Dice la nueva versión, la Biblia, Nueva Versión Internacional, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Como dice la Reina Valera, al poniéndome, dice, en el ministerio. Y la Biblia de las Américas dice, poniéndome en el ministerio, mientras que la versión Dios habla hoy le está dando gracias a Dios, dice, porque le ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Vemos claramente de nuevo que el término ministro pues está hablando de un servicio, de estar al servicio de alguien, en este caso al servicio de Cristo para ministrar el evangelio. En 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, buen diáconos de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 15, Pablo se refirió, por ejemplo, a Timoteo como evangelista y enseguida ahora lo denomina como ministro al decirle, si enseñas a los hermanos serás buen ministro. Y antes le llama evangelista. Así que Timoteo era un predicador de buenas nuevas, pero a la vez era un ministro, un servidor de Jesús. Es la razón por la cual muchas traducciones, en vez de ministro, como ya lo hemos visto, usan la palabra servidor. Si vemos aquí la traducción de 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 6, siempre el mismo ejercicio, la comparación en tres versiones, la nueva versión internacional dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor o un buen ministro, un buen diácono. Luego, la siguiente traducción dice que al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro, mientras que la versión Dios habla hoy, enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, amigos, evangelista, predicador y ministro son tres términos diferentes aplicados al mismo oficio. No es un cargo eclesial, el ministro, sino que es uno que sirve a Jesús en una obra muy particular, ¿cuál es? Predicar el evangelio. Así que dentro de la iglesia local hay varones dedicados al servicio de proclamar las buenas nuevas, hombres que son heraldos del evangelio de Jesucristo. Es cierto, todos los discípulos, hombres y mujeres, somos llamados a proclamar el evangelio. Sin embargo, no están dedicados a tal servicio o a dicho ministerio. Y allí encontramos entonces la característica diferenciadora entre cualquier hombre y mujer que debe predicar el evangelio y aquel que ha sido llamado a ese ministerio y que se ha convertido en un heraldo del evangelio. Hemos visto primero entonces los términos, tres términos aplicados a un mismo oficio. Nuestro segundo apartado tiene que ver con la elección y formación del evangelista. Entendemos y sabemos que la Iglesia del Señor no es una institución sin organización. Para la edificación de la Iglesia, Dios estableció varios ministerios, como lo encontramos en Efesios capítulo 4 y el versículo 11. Entre estas responsabilidades, en esa lista aparece el de evangelista.
evangelista como parte de la organización de la iglesia local. Así que, aunque es un oficio constituido o establecido por Dios, le delega, le da la responsabilidad a los mismos cristianos de elegir a hombres idóneos para ser evangelistas. Vamos a pensar un momento en el apóstol Pablo. Perdón. El apóstol Pablo. En Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 7, Pablo afirma haber sido constituido predicador. Y en 1 Timoteo 1:12 especifica quién lo designó para ese ministerio y dice que es el mismo Cristo Jesús. Ahora bien, estamos hablando de la elección y la formación. En el caso del apóstol Pablo no hay una evidencia que indique un tipo de ceremonia especial para reconocer o designarlo como un evangelista. Pero si vamos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27, sí encontraremos que hay constancia de su presentación como tal, como evangelista, como un predicador. Y esa presentación corre a cargo de Bernabé. Cuando Bernabé se presenta ante los apóstoles y los hermanos en Jerusalén junto con Pablo, dice la Escritura, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba Pablo con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Así que vemos aquí a Bernabé, aunque pues no encontramos ahí una ceremonia, sí hay de parte de Bernabé una especie de presentación del apóstol Pablo ante la hermandad allí en Jerusalén. Pero también, si vemos más al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y el versículo 9. Gálatas capítulo 2 y el versículo 9 encontramos lo siguiente. Dice la Escritura, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, oiga bien, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En Gálatas, el apóstol Pablo narra este evento de aceptación, cuando es aceptado como apóstol para predicar el evangelio a los gentiles. Pero lo que vemos no es una ceremonia, sino una señal de compañerismo. En este caso, vemos tanto la presentación de Bernabé ante los apóstoles allí en Jerusalén, ante la iglesia en Jerusalén, y también la señal de compañerismo, le dieron la diestra. Pensemos en otro caso, en Timoteo. Vamos a Timoteo, porque estamos hablando de la elección y la formación, en este caso, de un evangelista. Si pensamos en Timoteo, encontramos claramente en las epístolas que Pablo lo considera un evangelista, como ya hemos visto, también le llama predicador y también lo cataloga como ministro del evangelio. En Hechos 16, versículo 1 al 3, Pablo lo identifica a Timoteo como un prospecto para tal oficio. El apóstol se fía del testimonio que otros hermanos dan acerca de Timoteo.
Leamos la escritura. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, ¿y qué hizo? Lo tomó. Lo tomó para que le acompañara en la misión, en el oficio de predicar el evangelio. De nuevo, no se evidencia ninguna ceremonia especial de una ordenanza. Simplemente aquí el apóstol Pablo lo considera una persona apta para que lo acompañe en la misión de predicar el evangelio. Y si hablamos de su formación, pues la formación como evangelista de Timoteo no se lleva a cabo en un instituto, sino que aprendiendo de la experiencia de otros, yendo al campo de trabajo, a la evangelización, a las iglesias locales y, sobre todo, estudiando las escrituras. Podemos decir, hermanos, que este es un modelo bíblico que hoy se podría seguir. Un modelo como el siguiente: un hermano o varios hermanos o una congregación identifican a un varón, lo identifican como apto para ser evangelista y bajo los términos de la escritura, que la escritura permite, pues entrenarlo para ejercer el ministerio o el servicio de ser un evangelista. Encontramos y vemos la necesidad en la iglesia, necesidad de más Timoteos, de hombres, de jóvenes especialmente, que tengan amor por Dios, amor por Jesús, amor por la iglesia, amor por la obra, amor por la predicación del evangelio, que se despierte en ellos ese deseo, no solo de ser maestros, sino también de ser evangelistas, o sea, dispuestos a dedicar su vida a predicar, a evangelizar, a laborar en el ministerio o en el servicio del evangelio de Jesucristo. Podemos decir que esta es la más grande ocupación que un hombre puede tener en el mundo, porque se va a encargar y se va a ocupar de salvar almas, de pescar hombres para Jesucristo. Nuestro tercer apartado: las funciones autorizadas para un evangelista. ¿Qué se le autoriza a un evangelista? ¿Qué puede hacer un evangelista? En primer lugar, un evangelista se le autoriza ser heraldo o proclamar públicamente el mensaje de quien lo envió, de proclamar el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús. En 1 Corintios 1:17 dice el apóstol Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿A qué lo mandó? A predicar el evangelio. Pablo habla de haber sido enviado por Cristo con una misión especial: predicar. Por eso Pablo es un predicador, a predicar el evangelio. Por lo tanto, es un predicador del evangelio. La primera función autorizada por Dios, por Jesús, para aquel que es el evangelista es ser heraldo, proclamar las buenas nuevas o el evangelio de Jesús. Encontramos en la Biblia aplicado este término evangelista por primera vez a Felipe. En Hechos 21:8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe, denominado aquí el evangelista, heraldo, proclamador del evangelio. Era su ocupación. Estaba dedicado a ser evangelista. Esa era su esencia. Y lo vemos en la práctica. ¿Qué predicaba Felipe, el evangelista? Bueno, predicaba a Cristo. ¿Cuál era el ministerio de Felipe?
Su ministerio era estar al servicio de Jesucristo para proclamar las buenas nuevas. En Hechos 8, 5 y el versículo 12, unimos estos dos versículos